Muy bien, ya está esto en marcha, ¿no? Ya te sale que está grabando, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, a ver, empezamos esta entrevista con Elena Matute Greño, que nació en Bilbao en 1960 y es psicóloga por la Universidad de Deusto. Eres catedrática de Psicología Experimental en esta universidad. Diriges el Laboratorio de Psicología Experimental. ¿Presides la Sociedad Española de Psicología Experimental también? No, eso ya no, eso Ya no. hace unos años. Ya lo dejé, sí. Y eres académica de la Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, Jaquiunde, ¿no? Sí, y de la Academia de Psicología de España Y de la Academia de Psicología de España también. también. ¿Eres de las primeras o la única o de las pocas psicólogas que trabaja el tema de la psicología vinculada a las nuevas tecnologías? Sí, bueno, a ver, nuevas tecnologías es muy amplio, entonces sí que en el área en la que estoy yo hay muy poca gente. Luego hay otras áreas en las que hay muchos más psicólogos, que es con todo el tema pues, del bullying en redes sociales, cómo afecta a los adolescentes, problemas, yo qué sé, de todo tipo de problemas psicológicos que se pueden dar en relación a Internet. Yo ese tema en concreto lo he tratado muy poco. He tratado más, bueno, pues lo que vamos a hablar ahora, supongo, y ahí sí que es verdad que hay muy pocos psicólogos. O sea que tu especialidad es la psicología vinculada, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Bueno, yo diría que más bien mi especialidad es, ¿cómo lo llamaría? Psicología cognitiva, funcionamiento de la mente humana, sesgos cognitivos, toma de decisiones, todo este tipo de cosas. Nos hemos centrado a lo largo de los años mucho en un problema, bueno, un sesgo, sí, un problema que es lo que llamamos la ilusión de causa-efecto, que es muy común y da lugar a muchos problemas. Y el otro gran tema, que la verdad es que está muy relacionado, es cómo afecta la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en general, a procesos cognitivos, como por ejemplo la toma de decisiones. Y sí, sí. Y luego también, bueno, al principio sí que estudié bastante cómo, bueno, teorías del aprendizaje. Buena parte de mi trabajo en psicología va vinculado al aprendizaje, cómo aprendemos las personas y los animales. Entonces, allí por los años 90 empezamos a estudiar también el aprendizaje de las máquinas, queríamos hacer simulación de procesos de aprendizaje natural en las máquinas y bueno, todo aquello, en fin, ahora hablamos un poco de eso si Sí. quieres. O sea que estás en un momento en el que la humanidad y el avance de la tecnología te ha puesto ante la mejor situación, porque si te dedicas a lo que te dedicas o te has dedicado toda la vida a este tema, ahora con el impacto de la inteligencia artificial estamos ante el gran momento, ¿no? La verdad que sí, es alucinante. O sea, por una parte es apasionante lo que está ocurriendo, por otra parte, habiéndolo vivido siempre, pues me da bastante miedo, ¿no? Es verdad que cuando yo empecé, bueno, yo sí, empecé a la vez con el tema del aprendizaje en humanos, en animales, en inteligencia artificial. Lo que me resultaba muy interesante entonces, estoy hablando pues, del año 90, 91, 92, por ahí, que el primer proyecto que tuve de investigación fue de esto. Mi interés era sobre todo, yo creo que éramos un poco ingenuos, ¿no? Vamos a conseguir desarrollar una teoría del aprendizaje natural lo suficientemente buena que pueda ser escrita en lenguaje de ordenador y esto hará que una máquina aprenda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estábamos también con todo el tema de las redes neuronales de aquella época. Lo que estaba de moda eran los sistemas expertos, pero nosotros decíamos eso no tiene nada que ver con el sistema de aprendizaje natural. Y bueno, nos metimos mucho por ahí con el inicio de las redes neuronales y, bueno, el inicio, a ver, ya estaban avanzaditas, pero lo que eran redes neuronales, pero nuestro interés era sobre todo que lo que consiguiéramos hacer en aprendizaje artificial tuviera un sustento en el aprendizaje natural. Y éramos conscientes de que si lo hacíamos así, habría sesgos y errores en las máquinas. Por tanto, la gente nos decía, eso no vale para nada porque la empresa quiere un sistema que funcione bien y lo que queréis hacer vosotros va a tener errores y va a tener sesgos. Pero bueno, estuvimos ahí unos años y nos dimos cuenta que efectivamente no íbamos muy lejos.
Y yo sobre todo me descolgué en aquella época, estamos hablando ya, yo creo que finales de los 90. Me descolgué porque me di cuenta que no sabía lo suficiente de la psicología humana y animal para estar intentando aplicarlo a la máquina. Entonces digo, nada, tengo que saber más de esto y en un futuro ya me volveré a meter en la inteligencia artificial. Y a lo largo de los años pensé, va, olvídate de todo ese tema que ya no tiene nada que ver contigo. Y de repente, pues ahí estamos otra vez. Pero por qué dices que tenías la sensación de que tenías que aprender más de lo humano? Sí, porque, a ver, las teorías que había del aprendizaje humano eran todavía muy limitadas y la verdad que lo siguen siendo, o sea, seguimos sin saber bien cómo aprendemos los humanos, ¿no? ¿Cuál es el proceso, cuál es el algoritmo de aprendizaje humano, ¿no? Seguimos sin conocerlo bien. Entonces, yo en aquel momento, o sea, sí, conseguimos hacer cosas de aprendizaje artificial. Hacíamos una máquina que jugaba al mus. En esa época todos estábamos con los juegos, la gente estaba con el ajedrez y nosotros que somos de Bilbao dijimos, nah, nosotros con el mus. Y vale, jugaba al mus, pero llegábamos al tema de los órdagos y era imposible, ¿no? Le ganábamos de todas, la dejábamos toda la noche jugando a la máquina, llegábamos por la mañana al laboratorio y le ganábamos otra vez. Entonces dijimos, a ver, esto no llega a... Bueno, y luego, vale, nos dimos cuenta que con el MOOC y con el intento de imitar el aprendizaje humano estábamos muy lejos y empezamos a centrarnos más con el aprendizaje animal. Ahí sí hicimos unos experimentos chulos de una máquina, bueno, un sistema artificial que simulaba bastante bien el aprendizaje en palomas que se estaba viendo en una serie de experimentos. Ahí conseguimos avanzar bastante. Pero claro, esas teorías de aprendizaje animal también tenían sus limitaciones y bueno, llega un momento que dices, oye, ¿por qué no hacemos primero los experimentos propios de la psicología y ya volveremos a esto, ¿no? Cuando tengamos más claro si tenemos que tirar... En psicología había discusión también si teorías más, nosotros las llamamos asociativas, pero son conexionistas. Había teorías más conexionistas, asociativas y otras más simbólicas. Y nosotros llegó un momento que estábamos queriendo hacer un mix, una cosa híbrida entre simbólico conexionista, lo llamábamos así. Y bueno, nos dimos cuenta que había mucho trabajo que hacer todavía en psicología antes de aplicarlo, ¿no? Y por eso me desvinculé, porque simplemente no llegaba a todo. Pero siempre mantuve el interés por leer cosas de estas, ¿no? Y esto estás hablando de finales de los 90. A ver, sí, las cosas que publicamos de aquí fueron como entre el 90 y el 98, una cosa así. Luego, a partir de ahí, ya todo psicología hasta hace, no sé, hace unos pocos años. Y estos 25 años últimos, o sea, de los 2000 hacia aquí, ¿qué es lo que has experimentado? ¿Cómo has vivido esta evolución tan bestia de la tecnología, sobre todo vinculada a la inteligencia artificial? Bueno, a ver, a mí ahora, a ver, ya te digo, durante un tiempo he estado bastante desconectada, ¿no? Y fue hace, yo qué sé, por ejemplo, 10 años cuando empecé a meterme otra vez, ¿no? Yo te diría que mi principal reacción cuando me empecé a meter otra vez en esto, y fue muy anterior a ChatGPT, fue miedo. Habiéndolo vivido desde el principio, a ver, nunca pensé que fuera posible llegar tan lejos, ¿no? Y me daba cuenta de las enormes posibilidades que hay en este momento, ¿no? Y entonces, claro, yo empecé a dar charlas sobre esto otra vez hace pues 10 años o 12 años por ahí, y la gente me decía, tú es que tienes miedo, es que no conoces, es que tal, y me lo decían a veces los ingenieros, ¿no? Pero a veces otros ingenieros me decían, oye, que tienes mucha razón, lo que pasa es que nosotros no nos atrevemos a decirlo. Había un poco, me di cuenta que había las dos cosas, ¿no? Y no sé... ¿Y ahora te sigues teniendo miedo? Sí, sí, yo diría ¿O que tienes más miedo? tengo más miedo, tengo más miedo. A ver, lo que se puede hacer es apasionante. Me doy cuenta también que cuando yo estaba en ese mundo, porque claro, yo ahora no estoy haciendo IA, yo ahora estoy investigando cómo afecta a los humanos, ¿no? Cuando yo estaba intentando hacer un sistema capaz de aprender en los años 90 y haciendo un juego del mus, en ningún momento me planteé ningún tipo de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo también a los ingenieros que no se plantean incluso hoy el posible riesgo, ¿no?
vamos, me parecía impensable, no nos lo planteábamos nadie. Ahora ya yo creo que los posibles riesgos se ven a montones, ¿no? Entonces, claro, también es verdad que ahora, pues te estoy hablando de los últimos 10 años, 12, 13, dando charlas sobre esto, que la gente me decía, pero a ver, que esto está muy lejos del aprendizaje humano, que esto está muy lejos de la conciencia. Y decía, bueno, pero a mí eso qué más me da. A mí lo que me importa es cómo puede afectar a los humanos. Que no hay conciencia. ¿Y cuál es el problema? Es decir, la conciencia me interesa como problema teórico. Me interesa mucho, pero no, si hablamos de los riesgos, me parece que es un factor muy menor. El daño te lo puede hacer simplemente porque es más potente que tú y persigue un objetivo y tú estás en medio, ya está. ¿Y qué te da más miedo? ¿Te da más miedo la llegada de una inteligencia artificial general o te da más miedo cómo las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial pueden afectar al aprendizaje de las personas, a la relación humana entre personas, a la enseñanza, La toma de decisiones. a la toma de decisiones, e incluso al hecho de que mucha gente a los chatbots le consulta temas como muy de psicología y muy íntimos? Es decir, Sí. ¿te da más miedo cómo el humano integra estas pequeñas IAs o estas muchas IAs en su día a día o a una AGI que venga a destruir a la humanidad? Bueno, vamos a ver. Me da mucho miedo las dos cosas, pero la inteligencia artificial general yo no la concibo necesariamente como algo que viene a destruir a la humanidad. Creo que eso no, vamos, entiendo que no entra en los planes de nadie, ¿no? Ni siquiera de la inteligencia artificial general. No, la inteligencia artificial general lo que creo es que se nos puede ir de las manos y yo no considero que necesite tener conciencia, porque hay gente que habla de inteligencia artificial general, lo asocia con conciencia y dice eso es imposible. No, yo la veo más cerca, la veo como algo que es capaz de solucionar problemas en ámbitos muy variados, en contextos muy variados, bueno, con una potencia enorme que la verdad es que no necesitamos para nada crear eso. O sea, hay en este momento una carrera loca de grandes corporaciones por conseguir una inteligencia artificial general. Digo, ¿para qué necesita eso la humanidad si lo único que puede traer es problemas? O sea, estás dando capacidad de decisión no con intencionalidad y no con conciencia, pero decisión a la hora de seguir por este camino o por este otro para conseguir esta meta que está aquí, ¿no? En ese sentido, estás dando esa capacidad a una máquina que no está todavía alineada con los valores humanos ni con los intereses humanos, no tiene todavía suficientes medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me da mucho miedo esa inteligencia artificial general, sin necesidad de que vayamos a un Terminator ni nada de esto. Y luego la otra pregunta que tú me hacías, vamos a decir, las herramientas de guía, hombre, obviamente eso tiene mucho más sentido perseguirlo desde el punto de vista humano porque podemos crear cosas francamente útiles para la industria, para la medicina, para todo. Eso yo lo veo muy útil y lo veo muy interesante, pero sí creo que tiene que estar tremendamente regulado porque puede hacernos muchísimo daño, ¿no? Como tú has dicho, la gente, a ver, sobre todo cuando estamos hablando de IAs que se relacionan con las personas. Porque a mí si me dices, vamos a poner una IA en la fábrica para que controle tal proceso y tal, pues bueno, pues adelante, mira qué bien. Cuidado con la pérdida de empleo, es lo único que diría, pero por lo demás, mira qué bien. Pero ya si se relaciona con las personas, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado porque, no sé, hay muchas cosas, desde la toma de decisiones que nos puede estar influyendo, nos influyen ya las IAs en la toma de decisiones. O sea, si tú te metes en Amazon a comprar un libro, ya el algoritmo te va a decir cuál te recomienda. Con lo cual está determinando ya tus lecturas, con lo cual está determinando ya tu forma de pensar. Y he puesto solo un ejemplo de una web con un algoritmo, con un libro. Súmale a eso las noticias que leemos, los medios,
es que es todo, es una influencia muy grande en las decisiones humanas. ¿Qué segmentos de población temes que sufran más este impacto? ¿Los jóvenes o los que tienen un aprendizaje analógico incluso o simplemente digital, pero que no han conocido esta sociedad algorítmica o dominada por la IA que ya estamos empezando a ver? Pues mira, no me lo había planteado, la verdad. Los jóvenes son más confiados con la IA. No conocen, hablan de los nativos digitales, pero no saben. Yo cuando hablo de estas cosas, pocas veces, pero porque se me sale del programa de las asignaturas tradicionales, ¿no? Pero cuando hablo a veces de estas cosas en clase, los estudiantes no saben y preguntan, hacen muchas preguntas, tienen mucho interés, porque cuando hablamos de nativos digitales, ellos, claro, saben usar las aplicaciones que ellos usan sin plantearse nada más allá. Entonces, de repente, como que les rompes esquemas, ¿no? Pero, claro, en principio, si no les rompes esquemas, son demasiado confiados. Los más mayores somos más desconfiados porque vemos también lo que están haciendo muchas veces las grandes corporaciones que hay por detrás, somos más conscientes de esos otros intereses que puede haber. Entonces, todas estas herramientas de IA, yo de verdad creo que debemos perseguirlas, pero debemos regularlas súper bien. Yo incluso hay gente que está queriendo flexibilizar la regulación europea, yo la haría más fuerte todavía. Sí, ahora te preguntaré por eso, porque sé que eres muy pro legislación europea y ahora estamos en un momento en el que parece que está dando un paso atrás. Pero antes me gustaría preguntarte por esta idea de que los últimos modelos de lenguaje, los últimos chatbots, las últimas IAs, ya estamos asumiendo el concepto, no sé si marketingiano, de que son razonadoras, de que razonan. Es decir, ya no te dan una respuesta, te explican cómo están llegando a esa respuesta, parece que piensan. Incluso hay algunas empresas que dicen que sus chatbots tienen como conciencia o sentimiento. Es decir, cuando se asocia todos estos conceptos que deben ser típicos de la psicología humana a las máquinas, ¿qué piensas? Pues yo creo que eso es puro marketing hoy en día. ¿Qué quieres que te diga? Las máquinas no. ¿O crees que puede una máquina llegar a tener estos aspectos? ¿O son inherentes a la condición humana? Y no se pueden copiar. Hablamos de razonamiento y conciencia y demás. Sí. No lo sé, no sé lo que ocurrirá de aquí a 5 años. Esto va muy rápido. Yo te digo, cuando nosotros estábamos intentando hacer aprendizaje artificial y nos dimos cuenta que eso, el aprendizaje humano estaba muy lejos, pero nos acercamos bastante al aprendizaje animal, pero todavía hay muchas teorías. Bueno, yo te diría que hoy en día también sigue habiendo muchas teorías del aprendizaje humano, el razonamiento, pues ni te cuento, la toma de decisiones, son cosas que no tenemos claro cómo funciona. Bueno, a ver, que sabemos hoy mucho más que entonces, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchísima discusión en psicología. Y está claro que las máquinas están imitando, o sea, no sé, ChatGPT precisamente es un riesgo que parece que razona, porque todos sabemos que no razona, que está juntando palabras de la mejor manera posible, y el problema es que parece muy convincente. Y entonces eso es un riesgo enorme, porque si tú le haces una pregunta de un tema que tú dominas, te das cuenta de que te mete un montón de errores gordos. Si la pregunta la haces sobre un tema que no dominas, pues te parece muy convincente lo que te está diciendo. Entonces ahí hay un montón de riesgos, pero tremendos, desde cómo está cambiando Internet con temas que se están metiendo hechos por la IA, que luego ya lo vamos a leer las personas y no sabemos quién lo ha hecho ni qué credibilidad tiene. Yo qué sé, hay problemas serios, está influyendo en la ciencia también, o sea, hay gente que lo está usando para hacer artículos científicos que a lo mejor el revisor que lo ha visto le ha parecido convincente y lo ha dejado pasar y luego llega otro científico y se lo lee y no tiene por qué saber. Quiero decir, no puedes mirar todo con tanta lupa que te des cuenta de todos los errores, a no ser que realmente domines absolutamente y te des cuenta.
Entonces yo creo que ahí sí tenemos un problema muy gordo, en que parece que razonan. Y ya cuando te dicen, parece que es consciente, bueno, venga, no me cuentes batallas, que precisamente todo eso son riesgos que hay que evitar. ¿Qué diferencia hay entre hablar con un chatbot que parece que sepa, aunque sepamos que no sabe, y hacerlo en la barra del bar cuando te vas a tomar el café con los que están siempre allí y hablan de todo y saben? No, o sea, tampoco tenemos la certeza de que sepan, pero necesitamos hablar con esta gente y saber su opinión, aún sabiendo que no saben, ¿no? Sí, claro, pero cuando hablamos con los amigos del bar, pues ya sabemos lo que, efectivamente, lo que sabe cada uno es expresar emociones y luego te crees lo que te quieres creer y no te crees y ya está. Sí, sí. El problema con la IA y con los modelos de lenguaje es que da la impresión de que saben. Es más, las personas tendemos a un sesgo, pues lo que se llama el sesgo de automatización, que atribuimos a la IA una serie de propiedades que no tiene, atribuimos objetividad, creemos que la IA no tiene sesgos, creemos que en general sabe mejor que las personas, sabe más que las personas. Tendemos a confundirla con los ordenadores de antes, bueno, el ordenador que estoy usando yo ahora, que es un ordenador normal. Quiero decir, las máquinas, las calculadoras, los ordenadores, pues eran 2 y 2 igual a 4, ya está. Entonces no había posibilidad de error. Y nos parece que la IA es parte de eso, de esa máquina que no tiene posibilidad de error. No somos conscientes todavía de que esto es una cosa absolutamente diferente, que va a haber sesgos, va a haber alucinaciones, va a haber errores, va a haber de todo, porque tiene que haberlos. Y la gente dice, no, pero va a mejorar. Pero si el día que mejora, el día que de verdad mejore y no tenga errores, será porque hemos vuelto a hacer un ordenador que no tiene errores. Es decir, la inteligencia artificial, una de sus principales características es que sea flexible, que sea adaptativa, que no necesite tener el 100% de los datos para poder darte una respuesta. Por tanto, de la misma manera que yo me puedo inventar una respuesta y con ciertas probabilidades de acertar, la IA también, pero necesitamos saber cuál es ese porcentaje de riesgo. Claro. ¿Qué recomiendas? ¿Que la gente no se acerque a la IA? ¿Que la gente se acerque con prevención? ¿O que quien se lo pueda permitir que se acerque confiando a ciegas? Es decir, ¿cuál es la posición más razonable en 2025? A ver, yo creo que hay que acercarse, pero con mucha prevención. Yo creo que habría que hacer unas campañas enormes de sensibilización, de educación, culturalización, llámalo como quieras, enseñando a la gente los pros y los contras, porque estas grandes empresas, estas corporaciones, OpenAI, todas estas, nos han metido como los chuches, ¿no? Es que a mí la forma en que soltaron a ChatGPT a la sociedad sin haber informado de nada, absolutamente nada, y ya al poco tiempo pues tuvimos un suicidio en las noticias empieza a salir el suicidio de un crío que está hablando con la máquina y le dice que lo mejor que puede hacer es suicidarse. El otro que se divorcia por lo mismo. O sea, hubo al principio unas barbaridades. Esa no se podía haber soltado así a la sociedad. Claro, lo que pasa es que a ellos les interesaba. ¿Por qué? Porque decían, aquí la tenéis, ir entrenándola, que nos interesa que la entrenéis. Y la hemos entrenado nosotros. O sea, la estamos alimentando nosotros mismos. ¿Perdona? Que la estamos alimentando a nosotros mismos. Claro, la estamos entrenando nosotros. Entonces, claro, para la empresa esta es muy cómodo. Te da la versión gratuita, ir entrenándola y ya la iremos puliendo. Es una barbaridad. O sea, eso no se podía haber hecho así. Sí, sí. Tú has sido investigadora en Bélgica, Australia y también en Estados Unidos. Cuando hablas con tus colegas de esos países o de otros países a nivel internacional, ¿cómo les ves? ¿Qué posición crees que tienen? ¿Parecida a la tuya o los que no son de la Unión Europea tienen otra sensibilidad? No, yo creo que hay de todo. También, incluso en Estados Unidos, que puede ser un país mucho más viva la Virgen en cuanto a todo esto,
Hay mucha gente muy concienciada también con todo el tema de las barbaridades que se están haciendo allí con la inteligencia artificial. Hay mucha gente que no quiere saber nada de lo que está pasando, pero que tienen que tragar mucho más que nosotros. Y dicen, oye, menuda suerte tenéis en Europa que se está intentando proteger a las personas, ¿no? Ya veremos si se consigue o por dónde van las cosas, pero el dejar barra libre a las 4 grandes corporaciones es una... O sea, hay muchos americanos muy descontentos con eso también. Y, por supuesto, en Europa, pues mucha gente. Y ahora comentabas antes que en Europa te sabe mal que haya la idea de retroceder respecto a lo que habíamos aprobado, ¿no? Hombre, con lo que ha costado conseguirlo es una pena. Sí. Pero al mismo tiempo, ¿no crees que Europa puede... Es decir, la dicotomía está entre competitividad y avance y garantismo y retroceso o quedar como aislados, ¿no? Es decir, Bueno, parece como si fuera imposible encontrar una tercera vía en la que se pudiera avanzar y competir a la vía europea, ¿no? Con un estilo europeo de hacer inteligencia artificial. bueno, vamos a ver. Para empezar, yo no sé de leyes y no sé de empresas, ¿vale? Yo soy de investigación psicológica. Pero bueno, no sé, yo en principio, claro, tú dices lo que dices, una de las ramas de tu pregunta, garantismo y retroceso, eso se está diciendo mucho, ¿no? Pero la pregunta es retroceso en qué. O sea, si yo me pongo en, no sé, cuando empezaron los coches y alguien, es el ejemplo de siempre, ¿no? Si alguien hubiera dicho, claro, es que como nos obligues a llevar una velocidad X como máximo y si encima nos obligas a parar en el stop y encima nos obligas a no poder usar las aceras, pues nos es un retroceso porque no podemos competir todo lo que quisiéramos con el salvaje oeste que lo están haciendo a lo bestia, ¿no? Pues vale, pero es que, ¿qué tipo de IA queremos? O sea, yo creo que la pregunta fundamental es eso, ¿qué queremos? ¿Queremos una IA que sea beneficiosa para las personas? Entonces vamos a hacer que lo sea. ¿Queremos que 4 grandes empresas sigan haciendo mucho dinero y consigan una inteligencia artificial general, que es la gran pelea en este momento, y queremos, pues bueno, pues entonces habrá que decir, oye, las personas sobramos, porque ese es un poco mi punto de vista. El cómo se hace entiendo que es dificilísimo. ¿Cómo consigues, por otro lado, que empresas europeas más pequeñas puedan avanzar? ¿Vale? La pregunta es ¿en qué queremos que avancen, ¿no? Y yo sí creo que vamos, igual soy muy ingenua, ¿no? Pero sí creo que nuestra liga es diferente, ya lo es desde que hemos tomado estas decisiones de hacer leyes. Estamos en esta otra liga de vamos a hacer algo útil para las personas. Entonces, aparte de toda esa inteligencia artificial que se está haciendo para beneficio de 4 en Estados Unidos, en China también, hay mucha inteligencia artificial que habría que hacer, vamos a decir, para el desarrollo democrático, por ejemplo, que nadie se está ocupando. Para sanidad, para, no sé, tantas cosas en las que es súper importante que incluso aunque no puedes llegar al nivel 100 de las grandes IAs, a lo mejor llegas a un nivel de 80, pero encauzado hacia el bien de las personas, ¿no? No sé, espero no ser demasiado ingenio y espero que lo consigamos, pero sería muy bonito porque sería realmente conseguir el florecimiento de la sociedad, ¿no? Y yo creo que Europa obviamente estaría muy por delante en esa liga. No sé si es añadir ingenuidad o utopía a la pregunta que te voy a hacer ahora. Para países pequeños como Euskadi y Cataluña, con lenguas propias y culturas propias, la IA es una oportunidad. Tienen la posibilidad de que el tema lingüístico, por ejemplo, no sea una barrera. Hombre, yo creo que sí, yo creo que eso es una gran oportunidad porque el tema lingüístico es uno de los que mejor está resueltos en este momento y iba a decir, si te limitas ahí, los riesgos son mínimos. Pero obviamente no te vas a limitar a eso, pero si lo que tú estés haciendo en colaboración
con otros esfuerzos europeos y bien regulados y bien encauzados, le añades el plus de la cultura y el idioma, pues fantástico. Tu último libro es Nuestra mente nos engaña, de 2019. ¿Estás trabajando en algún otro libro? Sí. ¿Ahora qué tienes entre manos? Uno de inteligencia artificial, bueno, de cómo nos influye la inteligencia artificial. Lo que pasa es que lo tengo un poquito parado en este momento porque estoy con demasiado trabajo, pero bueno, espero poder retomarlo pronto. ¿Este verano le vas a meter caña para Espero que sí. para que salga en 2025? Espero que no, si le meto caña este verano, para cuando sale es para 2020. Bueno, sí, o sea, la idea es eso, intentar tenerlo para después del verano. Y estoy con el tema ese de cómo influye la inteligencia artificial en las decisiones humanas, retomando mucho de ese libro que has dicho, que es Nuestra mente nos engaña, en el que, bueno, sobre todo incido en cuáles son estos sesgos, errores del pensamiento humano, errores de razonamiento, errores en la toma de decisiones. Entonces, bueno, ver cómo en todo esto, en este momento, está influyendo muchísimo la inteligencia artificial. Y eso, a ver si consigo este verano terminar esto. Avanzar. ¿Cómo has visto la pelea entre Trump y Musk? Una psicóloga, ¿cómo lo explicaría? Poco que decir, hay un circo. No sé qué te voy a decir. No. O sea, de los dos, ¿tú quién crees que tiene más a perder? ¿Musk o Trump? Wow, qué pregunta más difícil, ¿no? Porque claro, Trump ganó las elecciones gracias a Musk. Musk tiene muchos contratos pendientes de que a Trump no se le crucen los cables. En parte, la humanidad dependerá del ego de esta gente, ¿no? Y de las peleas de personajes de esta calaña. Es tremendo. Yo creo que Trump está muy atado a Musk y no le queda más remedio, porque además el otro puede utilizar su red social para cargarse. Lo mismo que lo llevó al poder, se lo puede cargar. Claro. Y es a mí un tema que me da pánico de cómo se usan las tecnologías hoy en día, o sea, cómo te venden un presidente. Cuando hablo de influencia en las decisiones humanas, claro, ahí está detrás una persona muy concreta que es Musk, pero está detrás también todos sus algoritmos y la forma en que ha enganchado a mogollón de gente, ¿no? Entonces, de la misma forma que te pone un presidente, te lo quita. Así de claro. Y eso es otro tema que, bueno, que en Europa creo que estamos más o menos protegidos contra eso, ¿no? Y lo que decía antes, lo mismo que te venden un libro, te venden un presidente, te venden lo que quieran, ¿no? Y ese tema, sí, a mí me da mucho miedo. Por eso creo que está Trump más atado, más dependiente de Musk, porque Musk, lo más que puede pasar con Elon Musk es que pierda mucho dinero, y ya está. Pero a la humanidad nos afecta mucho más lo que pase con Trump. Lo más cercano puede ser que esté más resguardado de esta sociedad algorítmica, es decir, que un Lehendakari o un presidente de la Generalitat esté menos condicionado por esta intoxicación o por esta intervención de la IA en la toma de decisiones humanas, y Pedro Sánchez menos que Trump, pero más que Pradales o Illa. Es decir, a medida que va subiendo la escala, el tema corre más riesgo y en la proximidad hay menos riesgo. ¿O crees que esto ya está llegando a todos los niveles de las decisiones políticas y democráticas? No, a ver, yo creo que eso nos llega a todos. Yo no veo diferencia entre Sánchez y Pradales, por ejemplo, en ese sentido. Los dos están protegidos por la legislación europea, los tres están protegidos por la legislación europea, con lo cual les llega menos de lo que le llega a Trump, pero les llega mucho como me llega a mí, como te llega a ti. No, si hay alguna diferencia, la verdad es que no se me ocurre. No sé si tienes tú alguna en mente cuando dices No, eso. yo lo que digo es que a lo mejor es más fácil manipular a la gente a gran escala y con temas muy globales, y que en cambio la manipulación, llevarla a cabo a pequeña escala, pues quizá cuesta más, no sé, o cuesta más desde la oligarquía tecnológica.
No lo sé, la verdad. Hombre, Otra cosa son las campañas de intoxicación Sí, sí. y la crispación llevada al tema tecnológico, ¿no? Lo que pasa es que todas esas campañas van muy dirigidas a personas concretas, perfiles concretos, algo que en Europa está prohibido. Pero claro, en Estados Unidos son campañas muy personalizadas. Con el Brexit ya pasó también, y en España se intentó hacer hace unos cuantos años, que fue tremendo, porque estaban todos los grupos políticos de acuerdo en aprobar una ley que permitiera hacer esos perfiles para personalizar campañas, y era una cosa tremenda, y fueron todos los grupos políticos de toda España. Y esto lo paró el Defensor del Pueblo. Hubo un grupo de abogados de Madrid que estuvieron contra eso, y el Defensor del Pueblo lo paró. Pero es que si no, estaríamos ya dependiendo de aquel que más pague a las empresas que hacen campañas personalizadas. Ese es el que va a ser presidente. Claro. Y eso es lo que paró el Defensor del Pueblo, no es otra cosa. Para acabar, porque tampoco estaríamos mucho rato hablando y sería interesante, pero también tiene un límite esto. ¿Los sesgos pueden ser positivos o los sesgos solo son negativos? De eso ya discutimos. Por eso te digo, ¿has cambiado de posición o sigues pensando que sesgo es sinónimo de negativo y de error? No, a ver, según cómo lo definamos. O sea, quedó claro en aquella reunión que tuvimos que, bueno, cada uno tenemos una idea un poco distinta, ¿no? Yo te digo cómo lo que entendemos en psicología por los sesgos. Es verdad que los sesgos no son siempre discriminatorios, que la idea que hay en prensa, en medios, es que sesgo significa sesgo de género, sesgo de edad, sesgo de raza. Vale, no siempre es eso, es mucho más general. En psicología los sesgos son errores del pensamiento, del razonamiento, que son sistemáticos. O sea que yo siempre tengo el mismo tipo de error y además coincide con el de la gran mayoría de las personas en determinadas cosas, ¿no? Y ese sesgo además puede ser bueno y lo tenemos por un motivo muy concreto, pero a día de hoy nos lleva a error. Te pongo el ejemplo que a mí me gusta, que es el del sesgo de familiaridad, que es que, bueno, tradicionalmente en nuestra historia, en la historia evolutiva, siempre nos ha dado seguridad y tranquilidad la gente que nos es familiar. La gente, el ambiente, nuestro entorno, nuestra cueva, nuestra tribu, todo eso nos da seguridad. ¿Qué pasa? Y eso ha sido muy positivo y es lo que llamamos un heurístico. Es una forma de razonar muy intuitiva y muy positiva y muy adaptativa. Te permite sobrevivir, básicamente, el acercarte a los tuyos. ¿Qué pasa a día de hoy con ese heurístico de familiaridad? Bueno, pues que a veces te puede llevar a un sesgo, que significa un error, que significa un peligro, que es, por ejemplo, lo que nos pasaba en la pandemia, cuando el peligro era un virus y no un león, y decíamos eso de, no importa, vente a casa, que estamos solo la familia. Te daba la impresión de que no conllevaba peligro, ¿no? O riesgo. Claro, entonces es como un heurístico que es muy positivo, en esta situación se convierte en un sesgo. Entonces tenemos muchos, por eso nosotros decimos que el sesgo es negativo, que es un error, sabiendo que su motivo de existir es que nos ha permitido sobrevivir. ¿Y tu especialidad de estudio vinculado a la IA, de los sesgos vinculados a la IA? Entonces, ¿qué es lo que analizan o qué es lo que, a qué punto llegas? Es decir, a la idea de que la IA puede potenciar ese sesgo de que te familiarices con una IA y la equivocación es un exceso de confianza. Sí, sí, a ver, nosotros estamos estudiando cómo la IA influye en decisiones humanas. Bueno, estamos estudiando muchos aspectos, ¿no? Entonces, está por una parte las IAs que usamos en los experimentos, que son absolutamente ficticias, o sea, son un letrerito que va apareciendo en
El experimento lo hacemos por ordenador y a los voluntarios les decimos que están trabajando con una IA. La IA no existe, la hemos hecho nosotros y esos errores están forzados por nosotros. Entonces, tenemos una IA, tenemos un humano que es el que va a estar tomando las decisiones y esas decisiones pueden estar, en principio, en cualquier campo de aplicación. Lo estamos aplicando al contexto sanitario, lo estamos aplicando al contexto judicial, lo estamos aplicando a muchos sectores, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, pues tenemos, y además son varias tesis doctorales también que estoy dirigiendo, he dirigido en estos últimos años. Por ejemplo, hay una muy bonita de una chica que se llama Lucía Vicente, que lo aplica al contexto sanitario. Entonces, ella está utilizando muestras de tejido humano ficticio que puede contener rasgos de una enfermedad que puede... El usuario tiene que estar viendo muchas muestras, puede ser un caso positivo o un caso negativo de la enfermedad y los tiene que clasificar. Y le decimos cómo hacerlo. La mitad de los participantes van a tener ayuda de una IA ficticia para hacerlo y la otra mitad lo van a tener que hacer solos. Entonces, los que lo hacen solos lo hacen muy bien, lo hacen perfectamente bien porque es una teoría muy sencilla de clasificar este es positivo, este es negativo. Los que lo hacen con la IA, que tiene un error que nosotros le hemos metido muy sistemático en un tipo de patrón, siempre se equivoca. ¿Qué es lo que ocurre? Que el humano aprende a equivocarse en el mismo sitio que la IA, en el mismo. Es más, cuando llega un momento que apagamos la IA y le decimos a partir de ahora lo tienes que hacer tú solo, se sigue equivocando en el mismo punto. Es decir, aprendemos de las IAs como si fueran un maestro, aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. Entonces, nosotros lo que decimos es que todo esto son cosas que todavía hay que investigar muchísimo, pero muchísimo, antes de soltar estas IAs al mercado. Antes de que te pongan la IA en el hospital y pongan a los futuros médicos a aprender de esta IA, hay que saber qué porcentaje de error tiene, cuánto de ese error se transfiere a los médicos que están aprendiendo, cómo se puede corregir, que también estamos trabajando en eso. Por ejemplo, si primero opina el médico y luego la IA, en caso de discrepancia, lo corrige, ahí hay menos error al final que si es primero la IA la que habla y luego el médico el que corrige. En fin, todo esto. Y aplicado a los juzgados, pues parecido con estos sistemas que se están usando para predecir la reincidencia de un preso y todo esto. Biogen, ¿no? Y Biogen en Cataluña, Riscambi, sí. Exacto. O sea, para los algoritmos o para la reincidencia, ¿no? De los presos, de los reclusos. Exacto, exacto. Entonces ahí estamos viendo un problema parecido, porque la forma en que funcionan estos algoritmos suele ser que el algoritmo da una estimación, pues esta persona es culpable o esta persona va a reincidir con un grado alto de probabilidad, y a eso el funcionario que está funcionando con la máquina tiene que decir si acepta, con lo cual va más rápido y avanza y se va a casa a la hora, y si no acepta, tiene que darle un botón modificar y tiene que explicar el por qué. Y tiene quizás que enfrentarse a un problema, porque igual mete la pata. Entonces, ¿qué hacemos la gente, no? Y eso es otro tema que estamos estudiando también con otras dos personas, que son Joé Agudo y Mario Álvarez. Lo que estamos viendo es que las personas, en estos casos, en el tema de los juzgados, pero en medicina es igual, primero tienen que ser capaces de detectar el error de la IA cuando lo hay. Y segundo, aunque lo detecten, hay muchas veces que tampoco le dan al botón de modificar. ¿Por qué? Bueno, pues nos pasaría a todos que pensamos, ahí va, pues, no sé, por comodidad. ¿Eh? Por comodidad. No solo, también está esa sensación de, hombre, yo diría lo contrario, pero esta IA que me han puesto aquí delante, que se supone se supone que esto es muy bueno, si no, no me lo habrían puesto. O sea, la mayoría de la gente que trabaja con una IA cree que le supera en capacidad, entonces tampoco se atreve muchas veces a decir, yo opino lo contrario. Y ya en el caso que detectas el error y además te atreverías a decir lo contrario, está el tema de que, caray, te vas a retrasar un montón, no vas a llegar a casa a la hora. Entonces, hacen falta protocolos de actuación, hace falta conocer mucho mejor, porque todavía conocemos muy poco, cómo funciona todo esto.
y conocer mejor cómo podemos minimizarlo. A veces tonterías como cambiar el orden hace ya que baje bastante el error humano, que es el que nos interesa, porque también la legislación europea perdón, te dice, no, es que tranquilos porque aquí vamos a tener un humano garantizando el proceso, ¿no? Y va a haber siempre un humano vigilando. Pero claro, si no podemos nosotros garantizar que ese humano tiene las capacidades, la motivación, el apoyo, el incentivo, etcétera, necesarios para poder hacerlo, pues no hemos hecho nada. Claro. Y todo eso falta mucha investigación psicológica todavía. Claro. Bueno, Elena, dejémoslo aquí a pesar de que quedan muchos temas. Sí. Espero que tengas un buen verano, que descanses, pero que trabajes también en el libro. Con muchas ganas de ver a ver qué explicas en tu próximo libro y de seguir la conversación con esa excusa. Y a ver si durante este tiempo pues Trump y Musk no se pelean del todo como para que lleven a la humanidad al abismo. Esperemos, esperemos. Oye, muchísimas gracias, Saúl, y buen verano a ti también. Ya te contaré lo del libro después. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós.